Entonces empezamos segundo Tesalonicenses 1:10. Se lo leímos la vez pasada, pero vamos a repetirlo esta vez para hablar de ese día. Dice, en ese día, cuando venga para ser glorificado por su pueblo, santo y admirado por todos los que han creído, vosotros estaréis entre ellos, porque vosotros confiasteis en el testimonio que os dimos. ¿Sí? Sí. Ahí hay varias cosas claves. En aquel día, y vamos a hablar de ese día, todo el texto que viene ahorita va a hablar de ese día. Un día va a ser muy especial, y es el deseo de Pablo y el deseo mío de que todos estemos ahí presentes, por lo menos los que estén vivos en el momento, y que tengan la oportunidad de estar ahí, estén en esa actitud de glorificar al Señor, dice, y admirar al Señor. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a imaginarse ese grandioso día cuando el Señor venga. Si uno está vivo, imagínense el gozo que puede estar de poder ver al Señor venir. ¿Y por qué dicen? ¿Por qué pueden estar ese día ahí viendo eso? Porque dice, confiaste en el testimonio que dimos, o creyeron en el testimonio que Pablo había dado. Y eso es lo clave. Para poder glorificarlo y admirarlo, tiene que creer. Eso es fundamental. Veamos al 11. Teniendo esto en cuenta, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y pueda hacerse cumplir por medio de su poder cada uno de vuestros buenos propósitos y cada una de las acciones que tienen su origen. ¿En dónde? En vuestra fe. Y vuelve a hablarnos de dignos. Hablamos de que todo el mensaje inicial se hablaba de ser dignos de. ¿Debido a qué? A la obediencia y al servicio. No solamente es obedecer y creer, o creer y obedecer, sino que también eso nos está mandado a servir. Es lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Entonces todo el mundo debe estar dispuesto no solamente a creer, a obedecer, sino también a servir. ¿A través de qué? Lo que dice ahí, poder y gracia. O sea, uno no puede hacer nada por sus propios medios, por propia voluntad, sino es por el poder que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Y eso es claro que lo que nos dice Pablo aquí. Entonces el 12, pasamos al 12 de estos 3 versículos, vamos a pasar rápido, solamente es parte del resumen de eso. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Yeshua será glorificado en vosotros. ¿Y qué? Y vosotros en Él, de acuerdo con la gracia de nuestro Dios y del Señor Yeshua, el Mesías. Entonces aquí va a haber una gloria recíproca, dice la palabra. Eso es lo que se conoce como gloria recíproca. Todo el mundo va a glorificar al Señor por lo que Él nos dio el poder, pero también al mismo tiempo vamos a ser glorificados en Él, por haber sido obedientes, por haber creído. Eso es algo espectacular de esta palabra. Porque digamos glorificar al Señor, pero al mismo tiempo los que obedecen y los que creyeron van a ser glorificados. ¿Por qué? Por su gracia. Entonces vamos a glorificar y al mismo tiempo vamos a ser glorificados. O sea, el Señor va a dar un reconocimiento, una recompensa a los que creyeron y obedecieron, hicieron los propósitos que Él tenía establecidos para nosotros aquí en la tierra. Entonces, el que haya permanecido fiel hasta ese momento va a ser glorificado también. ¿Está claro hasta ahí? Y ahora viene el capítulo 2, donde hace un salto, pero esto es un poco de resumen de que por ser dignos vamos a ser glorificados de estar en su presencia este día. Y vamos a hablar de lo que se conoce como la parusia. ¿Sí hemos hablado de él? Sí. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor es lo que se conoce como la parusia en el griego. Y eso, así empieza el capítulo 2. En cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y el que reunidos todos juntos nos encontremos con Él, os pedimos, hermanos, que no os dejáis conmover fácilmente respecto a vuestra manera de pensar, ni estéis ansiosos por causa de un espíritu, un mensaje hablado o una carta que se supone que os hemos enviado nosotros, afirmando que el día del Señor ya ha llegado. No os dejéis que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Cuál es el motivo de esta carta que manda, de esta segunda carta que manda Pablo a esta iglesia de Tesalónica? Y es algo que a mí me llama mucho la atención y no deja sorprenderme.
¿Qué es lo que ha pasado a esta iglesia? Que tanto ha sido admirada, que ha sido tan reconocida por las demás iglesias y que Pablo tiene un gran aprecio por ellos. Porque fue una iglesia fiel a pesar de todas las circunstancias de persecución y todo. Pero ha pasado algo y está pasando algo grave en ella. Dice él que básicamente la gente ya tenía noticias falsas, como decía, de que el Señor ya había venido y que lo que ellos estaban pasando era la gran tribulación. Alguien les había dicho, o alguien les había escrito, por eso mismo dice, ustedes ven ahí donde Pablo dice, que los pueden ser engañados por un mensaje hablado, o una carta, que supone que él había enviado, podía haber sido, o por un espíritu. O sea, él da las opciones, él no sabe exactamente qué es lo que ha pasado. En esa época, no, como digo, no había internet, no había comunicaciones tan fáciles. Lo cierto era que él tenía noticias de que la gente estaba ya desesperada porque se dijeron, nos quedamos, nos tocó la gran tribulación, aquí no, si hubo arrebatamiento no nos dimos cuenta. Y eso había hecho que la gente cambiara conductas. Se habla de que mucha gente había vendido todo lo que tenían, o mucha gente había dejado de trabajar porque ya el Señor venía. O sea, alguien los engañó con otras historias, a pesar de ser una iglesia que se supone que está en medio de las dificultades, completamente convencida. Pero llegó un falso rumor, una falsa noticia y la gente empezó a dispersarse, a creer en otras cosas. Y esa es la preocupación que Pablo tiene ahí. Y uno dice, ¿cómo es que una iglesia de estas, que está fundamentada en la palabra, que ha creído, que está dispuesta a entregar sus vidas, de pronto llega un mensaje, una carta, un espíritu, y la gente se desvía completamente de la palabra? Y eso es donde nos toca ubicarnos. Por eso él dice, no se deje engañar por nadie de ninguna manera. Dice, uno puede perder, como dice, la cabeza, se puede llenar de ansiedad, de preocupaciones. Aquí puede pasar, y puede pasar en los días, y pasa en nuestros días. ¿Cuánta gente no se desvía? Y el Señor lo ha predicho que en el último tiempo la gente que se siente afirmada en la fe, muchos van a ser engañados por doctrinas de falsos profetas. Entonces todos los días sale una doctrina diferente y la gente se va a pesar de, se supone, estar bien fundamentada en la palabra. Y es lo que le preocupa, es que la gente se deje engañar. Y este mensaje básicamente tiene que ver con eso. No se dejen engañar. Y para no poderse engañar, no dejarse engañar, ¿qué tienen que hacer cada día? Afianzarse en la palabra, conocer la palabra. Es lo que hemos insistido todos los últimos fines de semana. Tenemos que conocernos y meternos más en la palabra cada día, para que no venga cualquiera con otras doctrinas que nos puedan llegar a engañar. Y habla de ese día. El tiempo, ¿cuál es el tiempo de aparición? ¿Qué es lo que tiene que suceder antes de que suceda ese día grandioso donde el Señor venga? No, dice, porque el día no llegará. Aquí nos da unas señales. Como dice, nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Pero sí nos da señales. Y una de las señales es esto, ese día del Señor no va a llegar hasta que sucedan 2 eventos. Es lo que nos dice ahí la palabra, ¿sí? Y eso para que lo tengamos claro, porque dicen, de pronto el Señor ya vino, y mucha gente puede decir, estamos en la gran tribulación porque el mundo está hecho un desastre, porque hay guerras, porque sí. Y mucha gente dice, pero el Señor dice, antes de ese día van a haber 2 cosas que tenemos que estar atentos. Porque el día no llegará hasta después que se haya manifestado la apostasía y el hombre que se separe a sí mismo de la Torá haya sido revelado, el que está destinado a la perdición. Entonces ya saben, antes de ese día tiene que pasar la apostasía. Quedamos en las mismas. ¿Sí? Porque muchos no saben qué es apostasía. Tú ya sabes, pero ¿ya todos saben qué es apostasía? Entonces ahí se van a perder de saber cuándo es el día. Entonces hay que saber qué es la apostasía para saber qué tiene que suceder antes. Entonces hay 2 cosas, la apostasía y el hombre de pecado, ¿sí? O el hombre de perdición, que dice lo que dice ahí en las otras versiones, ¿cierto? Entonces miremos lo que significa apostasía. Eso es el Strong 646. Deserción de la verdad. Básicamente es lo que podríamos concluir eso. Pero se viene de la 647. Apostación. Algo separador. Divorcio. Y lo comparan con la carta de divorcio. Y me gustó esa parte para que podamos entender qué significa eso. ¿Qué tiene que ver la carta de divorcio con esto? Recuerden que estamos en medio de un pacto con del Señor. El matrimonio es un pacto.
¿Sí? Cuando alguien rompe ese pacto, es como poner una relación de matrimonio de la gente que se compromete a algo. Estamos casados y nos comprometimos. El casamiento básicamente es un pacto entre dos personas, pero aquí estamos hablando de un pacto también entre Dios y el hombre. Cuando uno deja de cumplir alguno de los dos ese pacto, esas promesas, pues simplemente se separan, ya dejan de estar juntos. Y es lo que está pasando a nivel de la iglesia. Uno establece una relación con Dios cuando le dice: tú eres el Señor de mi vida, ¿no es cierto? Y se casa con el Señor. Pero de pronto alguien le llega en los oídos y le cuenta otra historia y dice: oiga, como que me gusta más esto, entonces me voy por aquí. Así como pasa en las relaciones matrimoniales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces de ahí, eso tiene que ver con esa. Que se dejan llevar por una mentira, por un deseo momentáneo, y se olvidan del pacto establecido. Eso es apostasía. Entonces cambian la verdad por la mentira, y básicamente se divorcian de la fe. Esa básicamente es la descripción de la apostasía. Primera Timoteo 4, 1, 2. Vamos a mirar las dos partes. Vamos a mirar un poquito de la apostasía y después miramos lo del otro evento. Y en este segundo evento nos vamos a distanciar, a prolongar un poco más bien. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. ¿Para qué? Para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y cuando uno lee esto, a mí me da tristeza y cierta preocupación. Porque dice: en últimos tiempos la gente abandonará la fe. Digo, ¿cómo es posible abandonar la fe? Y estamos todos los días, cada día, dejándonos llevar eso por cosas engañosas. De hecho, ya cada vez es más común, y por eso decían, y bien lo decía Gloria, estamos en la apostasía. Siempre ha habido apostasía, en cierta manera. ¿Sí? Pero cada día ve uno más cómo se mezcla lo falso con lo cierto en una forma tan sutil en nuestras iglesias y todo, donde ya las cosas parecen normales. Como decía esta semana, es un orgullo ser gay, ¿cierto? Y la gente no le ve ningún problema a eso. Es normal que la gente tenga relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales, y eso es normal, ¿sí? Porque estamos alejándonos de la verdad de la Torá o de la ley de Dios, donde ha establecido cosas muy claras, pero que para la gente ya no es tan clara, porque todo el mundo lo hace. Entonces, pues como que todo el mundo lo hace, eso debe estar que está bien, ¿cierto? Entonces, nunca antes en la historia se ha visto tantas cosas que parecen normales siendo condenadas por el Señor. Y eso básicamente es divorciarse de la verdad. Dios estableció una cosa en la Torá, hay unas leyes para toda la humanidad, y la gente dice: no, pues yo como que no le hago caso a eso porque eso ya es pasado de moda. Y se ha vuelto algo normal, donde hay cosas dirigidas a la iglesia y la gente ya no las practica porque eso ya no le gusta a la gente escuchar eso. Entonces mejor no las decimos, ¿sí? Y la gente se acomoda. Estamos en un mundo donde la gente va a las iglesias por verse rica, tanto los pastores como los que van allá buscan esa prosperidad material, cuando el Señor condena todas estas cosas. Y se volvió normal, y la gente va a eso y todo el mundo está lleno. Ahorita que estuvimos en México, capturaron a un pastor, y fue noticia nacional, creo que aquí no se escuchó mucho, pero en la iglesia de él tenía 1 millón de fieles. 1 millón. Y cuando yo veía esas imágenes y empezaron pues yo oí la noticia y dije: ¿quién será? Yo nunca lo había escuchado a este pastor. Pero cuando ve uno las imágenes y todo lo que hacían en esa iglesia, y que era un dios el hombre, o sea, el hombre lo adoraban, y la plata, y tenía inversiones en todas partes del mundo, y cuentas, y unos lujos. Yo decía: oye, gracias a Dios lo capturaron. Pero, o sea, se estaba formando un problema nacional, porque 1 millón de personas es algo que pesa. Lo que puede tener la ciudad de Cartagena, pero México estaba en la ciudad de Guadalajara, y casi que pues lo capturaron fuera del país, porque él estaba completamente protegido en México por la cantidad de dinero que tenía, estaba comprado a las autoridades y todo. Yo decía: ¿cómo la gente puede creer eso? ¿Cómo manipulan la verdad del Señor para meter una cantidad de mentiras?
Y no solamente allá, está en todas partes del mundo, y ustedes ven creciendo en gracia, hay una cantidad de organizaciones que están regadas por todo el mundo. Nunca antes había tantos movimientos cristianos, pseudo-cristianos, que es lo más peligroso que los no cristianos, o sea, que hablan supuestamente una verdad, pero que no tiene nada que ver con lo que está metido en la palabra. Y digo, ¿cómo hay tanta gente engañada? Y son millones y millones que creen conocer una verdad que no tiene nada que ver con la Escritura. Y lo siguen, como digo, y siguen creyendo en esas cosas. Y mucha gente seguramente hasta creció en iglesias de doctrina sana, pero que fueron engañados por esta persona y servían para esta gente. Y muchos de ellos muchos pastores de esos crecieron dentro de iglesias de sana doctrina. Y ahora le sirven al enemigo. Entonces se vuelven, como digo, con una conciencia encallecida, terminan llevándose un poco gente por entre las patas, como dicen por ahí. ¿Sí? Segunda de Pedro 2, 1, 3. Miren lo que pasaba en el pueblo judío. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotan a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Entonces uno sabe cuál es el fin de eso. Yo le decía ese día que vi la noticia, yo decía, este tipo no sabe de lo que se ha metido. Utilizar el nombre de Dios para vender una cosa y volverse millonario a costa de esa doctrina, que es lo que hacen la mayoría, como dice, por avaricia. No saben lo que se han metido y lo que les espera. O sea, la cárcel es poca cosa para lo que les depara del castigo del Señor. Dios es muy celoso con su palabra. Y está dicho ahí en la palabra. Pero es que se vuelve en piedra de tropiezo para que mucha gente, yo decía, este millón de personas que estaban completamente convencidas, ¿qué va a pasar con ese millón de personas? ¿Sí? Y eso es lo que se conocía ahí, en una sola ciudad de México. Pero tenía gente regada por todo el mundo. Asombroso, o sea, nos estamos hablando y lo asombran a uno de ver que todo es pie de la letra, sí, y como decía, ya los judíos lo estaban viviendo cuando Jesús vino a eso precisamente. Hablar de la verdad, de lo que cómo se había perdido la doctrina verdadera de la Torá. Y estaban haciendo todo diferente a la Torá. No sé si ustedes oyen la Torá, yo pienso que es un libro por allá, es el Antiguo Testamento que todos tenemos, y ya la gente se había perdido, ya no le hacía caso a eso. Habían que apareció una cantidad de doctrinas, cada quien le ponía más cosas, más prohibiciones, más cosas por humanos, pero no estaba establecido por el Señor. ¿Sí? Entonces ya no estaba hablando la verdad, porque cualquier palabra que se agregue o que se quite, ya cambia la verdad. Y lo empieza a decir, ustedes los judíos ha pasado, ya lo están pasando, ¿sí? Pero ustedes los que no son judíos también van a tener falsos profetas y falsos maestros. Entonces Dios nos ha advertido de eso, y sigue la gente cayendo, y seguimos todos los días perdiendo gente, porque se va por unas doctrinas que no son de él. Entonces la primera señal, y como digo, esto ha pasado siempre, pero el Señor, y desde la época que se escribe esto, que estamos hablando de alrededor del 50 después de Cristo, ya los apóstoles decían, mire, la gente se está perdiendo, y hay siempre falsos profetas que la gente le crea eso. Pero antes de que venga el Señor Jesucristo, la apostasía va a estar en su máximo esplendor, que es lo que estamos viviendo. Cada día es más difícil identificar qué es mentira, qué es verdad. Pero la sociedad en general está en medio de una mentira, vivimos en medio de una mentira, donde la corrupción, donde todo es normal, ¿no es cierto? Y la gente no se da cuenta que eso es mentira. Y lo peor es que las iglesias y los cristianos tampoco dicen nada, ni hacemos nada, y muchas veces la gente se deja confundir. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, cada día uno los ve que no tienen ni idea de la verdad. Primero, nadie conoce la palabra ni qué dice la palabra. Hay un desconocimiento total. Llevamos generaciones con el cuento. La gente se deja llevar por cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor dice, por desconocimiento. Pero lo más grave, como digo, es la gente que conoce supuestamente la palabra y de todos modos termina alejándose.
Entonces de nada sirve ir a una iglesia si la gente no le cree al Señor. Y esos son los únicos que van a estar un día glorificando y admirando al Señor. Que eso es lo clave aquí. Entonces la apostasía cada día tiene más fuerza. Las falsas enseñanzas cada día son más comunes. Y esa es una de las grandes señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver la otra parte. El segundo evento que tiene que ver con ese hijo de perdición o del pecado que habla la palabra, o el destructor, para cuando se manifieste. Perdón, yo se había leído 1 de Juan 4:3. No. Bueno, entonces 1 de Juan 4:3. Y habla aquí de un personaje que quiero. Al segundo evento, sí. La primera apostasía y la segunda el segundo evento es cuando se manifieste o se ha revelado ese hijo de destrucción. Y aquí habla Tesalonicenses de eso, y por eso pongo 1 de Juan 4:3, porque Juan es el único que le da el nombre de anticristo. Todo profeta que no reconoce a Jesús, dice, no es de Dios, sino ¿de quién? Del anticristo. ¿Sí? Juan es el único que le da el nombre de anticristo. Es el único que utiliza ese nombre, porque siempre hablamos del anticristo, pero vamos a ver que tiene otros nombres. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces, ¿cómo así? ¿Viene o ya está? Y quiero, no, dice que viene. Ahí dice, ustedes han oído que este viene, en efecto, o sea, le está afirmando que sí viene, ¿sí? Pero dice, ya está en el mundo. Entonces, todo el mundo, ustedes ven que hay muchos artículos y todo el mundo tratando de identificar quién es el anticristo a través de toda la historia. Eso no es de ahorita. Desde la época que fue escrito esto, la gente ya estaba mirando quién era el anticristo. Y cuando Juan dice, ya está en el mundo, y quiero hacer una distinción aquí. Una cosa es el espíritu del anticristo y otra cosa es el anticristo mismo. El espíritu del anticristo, como dice, todo lo que se rebele contra Dios, lo que esté en contra de Dios o de su hijo, es anticristiano. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre ha habido gente en contra de Dios, siempre hay cosas de ponerle oposición a Dios. ¿Me explico? ¿Sí es cierto? Pero dice, pero viene. Porque una cosa es un anticristo y otra cosa es el anticristo. ¿Me explico? Entonces la gente puede ver el espíritu del anticristo, que es todo lo que niega el Señor, lo que trata de ir en contra de Dios. Ese es el espíritu anticristiano. Pero el anticristo viene, que es lo que dice, y eso es lo que tendrá que suceder antes de que el Señor venga. Y es unas señales para que la gente no se confunda. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué quiere decir el hombre de pecado o el hijo de perdición? Vamos a mirar su carácter como tal. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí está. Hombre de pecado o hijo de destrucción son las dos palabras que en 1 Tesalonicenses les dice Pablo. Viene la palabra androspos y nos dice que es básicamente de donde viene la palabra antropología también. ¿Sí? Donde dice con cara humana, un ser humano, gente, hombre, humano, varón. ¿Se escuchan eso? Y aquí nos da claridad la misma palabra etimológica donde Pablo escribe esto. No es un sistema, nos dice que es un hombre, una persona como tal. Por eso no es un anticristo más, va a haber una persona, va a ser una encarnación básicamente de Satanás. Y vamos a ver que va a ser muy parecido su figura a ser el hijo de Dios, a ser el hijo de Satanás. También un hijo, y así lo va a presentar. O sea, es un hombre como tal, una persona humana, y no es un sistema como mucha gente y muchos comentaristas a veces opinan. Porque todo el mundo decía, hay muchas cosas anticristianas en el mundo. Hay muchas religiones anticristianas, pero no está hablando de una religión ni un sistema. Está hablando de una persona. ¿Sí? Como un plagio. Es como un plagio. Va a ser una especie de plagio de eso. ¿Qué quiere decir la palabra de donde habla del hombre de pecado? Traduce anarquía. ¿Sí han oído la palabra anarquía? ¿Qué quiere decir anarquía?
que hace lo que se da la gana, que no hay ley, que no hay una ley que se someta. Entonces, de entrada, parte de su carácter va a ser reconocido que él no acepta lo que dice la ley del Señor. Va a estar en contra de eso, va a ser su propia ley. Entonces él dice, haga lo que quiera, no hago lo que Dios dice. Y entonces, no, Maduro no es el anticristo, tranquilos. Entonces, y vuelvo a lo mismo, es que el tema va a eso, es que siempre a través de la historia, todo el mundo mire, ese es el anticristo porque hace lo que quiera, ¿sí? O porque habla en contra de Dios. Y así ha pasado, como digo, a través de toda la humanidad, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Puede tener el espíritu del anticristo, puede ser el espíritu de la anarquía, pero no es el anticristo. Primero de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, básicamente, todo el que comete pecado, al mismo tiempo está haciendo anarquía. Cuando uno sabe la verdad y no la obedece, ¿qué está haciendo? Anárquico. Y cada día va eso en contra de Dios. Y en cierta manera uno se vuelve un anticristiano. ¿Me explico? Porque no acepta la voluntad y no obedece a Dios. ¿Qué otros nombres le conocen al anticristo? Ya vimos aquí que era el hijo de pecado o el hijo de perdición, pero el anticristo, como digo, solamente una palabra que lo utiliza Juan. A través de la palabra del Señor se conocen, se le dan otros nombres. Los que más hablan del anticristo como tal es Daniel y Juan en el Apocalipsis, ¿sí? Pero Pablo aquí lo pone de esa manera. ¿Cómo lo muestra Daniel? Y para que nos pongamos en sintonía. Daniel 7:8, después no vamos a mirarlas, no vamos a buscar las citas para que las anoten. Habla del cuerno pequeño, una visión que él da, que él tiene, que el Señor le da, y él lo ve como el cuerno pequeño. Y después, creo que entre 8 días vamos a continuar con este tema y vamos a profundizar sobre estas cosas para que tengamos claridad de dónde puede venir. La idea no es llegar a buscar una identificación de él, sino que podemos saber de dónde viene y qué puede representar. Daniel 8:23 lo muestra como el rey altivo de rostro, o sea, una persona que es soberbia, básicamente es un rey soberbio. En el capítulo 9, versículo 26 de Daniel lo habla como el desolador, que es parecido como al destructor que habla Pablo. Daniel 11:36 lo muestra como el rey que hará su propia voluntad, básicamente una persona, como digo, anárquico. Así lo demuestra Daniel. Aquí en 2 Tesalonicenses ya encontramos 2 nombres que le da a Pablo y le da un tercero en el versículo 8 como el inicuo, que básicamente significa lo mismo. Primera de Juan 2:22 lo muestra como el anticristo, y en Apocalipsis, no sé si ustedes ya lo identifican, ya lo tienen identificado, habla Juan de la bestia. ¿Se han oído la bestia? Bueno, la gran bestia, la bestia, ¿cierto? Apocalipsis 11:7 lo habla como la bestia, para que tengamos claridad de quién es el mismo personaje que a través de la historia el Señor ya lo ha descrito. Como digo, hay una diferencia de más de 600 años entre Daniel y lo que describe Juan, y las visiones y lo que ellos lo describen exactamente igual. Hay unas comparaciones impresionantes, cómo 2 hombres de 600 años de diferencia se ponen de acuerdo para describir una misma situación de todas las profecías que va a pasar al final. Y nosotros estamos ahorita, tenemos las 2 versiones y la gente no se da cuenta de lo que está pasando por desconocimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de este anticristo? ¿Cuál es el propósito que tiene el anticristo? Oponerse, básicamente, y irse contra Dios. Entonces, el propósito de él es oponerse y irse contra Dios. Todo lo que hable, lo que sea glorificar a Dios, él se va a oponer. ¿Hay oposición ahorita? Sí hay, ¿cierto? Hay persecución y todo. ¿Pero es el anticristo? No. Es el espíritu del anticristo que sigue actuando a través de eso. ¿Sí? Lo que uno ve ahora
mismo es el espíritu del anticristo. Lo que hay en la humanidad y lo que ha habido desde que se escribió. No ha llegado, pero de esa es la palabra que va a venir. Aquí no estamos identificando ningún hombre ni nada y podemos decir es el anticristo, ¿sí? Pero va a venir, Pero lo que nos dice es que va a haber ese como hombre. ¿Qué más dice ahí la palabra? Que esto es clave. ¿Qué más dice ahí en el versículo que estamos? No sé. Dice el versículo 4 de 2 Tesalonicenses, dice: Él se opondrá a todo lo que los hombres llamen un Dios, o que hagan un objeto de adoración. Él se colocará a sí mismo por encima de todos. O sea, todo lo que sea de adoración a Dios, Él se va a poner. Y se va a poner por encima de todo. De manera que se siente en el templo de Dios y proclame que Él mismo es Dios. Y aquí viene un tema bastante controversial. Porque mucha gente dice, ¿cómo así que se va a sentar en el templo de Dios? Si el templo de Dios ya fue destruido. ¿Sí? Por eso, desde que se escribió esto, la gente ha pasado identificando quién es el anticristo. Y como digo, desde Antíoco Epifanio fue en el año 168, se sentó, eso es antes de Cristo, ya se había sentado en el templo del Señor, el templo de Salomón. ¿Sí? Estamos hablando del 168 antes de Cristo, y ya había ido en contra de Dios y se había proclamado Dios en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Ay, ¿cómo no está ahí? ¿Ah? Estaba antes. ¿Sí? El templo de Salomón ya se había sentado 168 años antes de Cristo. Y después acuérdense que Herodes levanta y Calígula en el 40 mandó construir su propia estatua para que la gente lo adorara en el templo de Jerusalén antes de que fuera destruido. Entonces todo el mundo dijo: Calígula es el anticristo. ¿Sí? Y así a través de toda la historia de la humanidad, los emperadores romanos, los papas, ¿sí? Ronald Reagan decía el anticristo y tiene seis letras cada uno de sus nombres y entonces es el 666 y la gente decía ese es el anticristo Ronald Reagan. Gorbachev también, ahora dicen que Chávez, que Maduro, que Putin, y todo el mundo busca el anticristo. En cada época hay un anticristo, pero todavía el anticristo no cumple lo que es. Pero hasta el momento muchos y los judíos niegan que pueda haber un tercer templo o un cuarto templo, básicamente. ¿Sí? Que eso no, porque ¿dónde está el templo? ¿Sí o no? ¿Hay templo del Jerusalén ahorita? No lo hay. ¿Tendrá que sentarse, que reconstruirse el templo para que él se siente en el templo? ¿Ah? Unos dicen que no. Vienen los otros diciendo, pero es que el templo del Señor ya está en cada uno de nosotros. Muchos advierten eso. ¿Ah? Creo que como tal ellos van a hacer un tercer templo. Pues está la teoría, está el instituto del templo, tienen todo preparado para hacer un templo, pero los judíos niegan que vaya a haber un templo. ¿Sí? Lo que dice la palabra es que cuando Él venga, se va a sentar en el templo del Señor. ¿Sí? Entonces usted dice, no, es que va a ocupar la iglesia, pero la iglesia no tiene un lugar físico. ¿Ah? ¿Se va a sentar encima de nosotros? ¿Ah? Mire, yo me agarro a lo que dice literalmente ahí, de que es un hombre y que va a sentar, dice ahí, de manera que se sienta en el templo de Dios y se proclama que Él mismo es Dios. ¿Sí? O sea, tendría que ser en un lugar físico entonces. ¿Sí? Yo creo que va a ser un lugar físico, a pesar de que los mismos hebreos en este momento dicen que no, que eso no, entre su doctrina, esto no lo ven así. Por ejemplo, perdón, lo que dice, aquí en esta versión, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, o sea que hasta las imágenes, los budas, todo eso me imagino desaparecen. Él se pone por encima de todos. ¿Sí? Eso es lo que una de las señales que da, pero dice que se va a sentar en el templo de Dios. Y el templo de Dios solamente ha reconocido uno físicamente, que es el templo de Jerusalén. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como el templo de Dios. Y la palabra dice que se va a sentar en el templo de Dios.
no hay templo. Entonces, ¿se reconstruirá? ¿No se reconstruirá? Mucha gente dice que o no. Pero en el templo ¿dónde está la mezquita de Islam? Está en la mezquita del Islam en este momento. El domo de la roca está puesto ahí, pero muchos estudiosos dicen que el templo no iba ahí exactamente, porque adentro está la roca y ahí dicen que fue donde fue el sacrificio de Isaac, donde casi sacrifica a Isaac, pues esa no es la piedra tampoco. Entonces hay muchas cosas, pero dicen que el sitio exacto son alrededor de 500 pies adelante del norte, bueno, cercano a la puerta oriental, y ese sería el sitio exacto. ¿Qué va a suceder para que eso pase? En el momento no lo vemos factible porque nadie puede entrar al domo de la roca ni cercano a la explanada, y mucho menos es un área que no es de judíos en este momento. Y por lo tanto... O sea, que ese hombre va a ser un convincente tremendo. Después, dentro de 8 días vamos a profundizar más en el tema, ¿sí? Les garantizo. Ahorita no quiero entrar, sino vamos a enfocarnos a la Segunda Tesalonicenses. Pero lo que dice en esta parte de Segunda Tesalonicenses da esa clave por encima de todas las demás autores, donde dice que se va a sentar en el templo de Dios. Y que eso tiene que suceder antes de que el Señor venga, para que nadie se engañe, ¿sí? ¿Hasta ahí claros? ¿Sí? Dice, ¿no recuerdan qué? Ya Pablo se los había dicho, y eso es lo que me impresiona aún más. Pablo les había dicho seguramente todas estas cosas. No era que se pasó por alto. A pesar de eso, ya muchos habían sido engañados en ese momento cuando Pablo escribe esto. O sea, la gente ya dijo, ya el Señor vino, y se olvidaron de todas estas palabras. Que es lo triste, dice, ¿cómo es posible que ya, a pesar de las advertencias, la gente se haya ido pensando que el Señor ya los había abandonado y que la gran tribulación ya estaban en medio de ella? Como mucha gente ahorita, estamos en medio de la gran tribulación. Dice que no hay nada comparado con lo que va a pasar en ese momento. Que dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros acostumbrado a hablarlos acerca de estas cosas? Le dice. Y viene el 6 y nos habla de un obstaculizador. Dice un obstaculizador que es lo que detiene que esto suceda. Dice, ahora sabéis lo que le detiene, de modo que pueda ser revelado en su propio tiempo. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Hay algo que detiene que el Espíritu, que el anticristo sea revelado. O sea, hay algo que no permite que se todavía lo conozca, pero que va a ser de pronto sacado de un momento a otro. ¿Por qué Pablo no lo dice? No lo sé. Y hay también las grandes discusiones en esto. ¿Quién es el que detiene el Espíritu? ¿Quién es el que detiene que el anticristo esté en este momento orando? Para muchos es el Espíritu Santo. Para otros es la iglesia. ¿Sí? Porque dice que la iglesia es parte de lo que hace frenar. La actividad de la iglesia hace frenar que el anticristo todavía no manifieste por misericordia que más gente se salve. ¿Sí? Porque sin estar el anticristo y la gente es engañada solamente con el espíritu del anticristo, ¿cómo verá cuando está el anticristo? Tendrá el poder tan convincente que muchos supuestamente aferrados a la fe se van con él. Y es lo que uno dice, lo que le preocupa a uno. Dice, ¿cuántos de aquí le van a creer a ese? Pero dice que puede ser la iglesia, no lo dice, como digo, Pablo por algo no lo dice. O es el Espíritu Santo el que lo tiene frenado para que todavía esa gente más se salve. ¿Me explico? Entonces no podemos entrar a locura cuando ni Pablo lo dice, pero lo cierto es que hay algo que lo detiene, ¿no es cierto?, a que no venga el anticristo todavía, no se ha revelado. Y le dice, ahora sabéis lo que le detiene, de modo que pueda ser revelado en su propio tiempo. El 7 dice, porque ya se está llevando a cabo en secreto esta separación de la Torá. Y me llama eso esa anarquía secreta. O sea, hay un movimiento, como digo, que en teoría está funcionando ya, y ha funcionado a través de mucho de la historia como secreta, pero que todo el mundo se vive alejando de la verdad. Es lo que dice la palabra ahí, ¿sí o no? Pero será secreta solo hasta que aquel que la está deteniendo se ha quitado de en medio. Entonces, ese secreto, como dice el espíritu del anticristo, que hace que la gente se vaya de la verdad, pero no está manifestado todavía el anticristo en sí.
Y le digo anticristo, que es una de las formas como fáciles de entender que Juan lo presentó de esa manera. ¿Me explico? En su día, dice así, será revelado el inicuo o el malvado. Entonces, en el 8, ¿estamos en el 8? Entonces, el que personifica la separación de la Torá será revelado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Cuándo será? En el día que el Señor les tiene establecido. Porque eso no sale de las cuentas ni del calendario del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dios les tiene un día establecido y que lo tiene detenido para que no sea revelado sino hasta cuando Él lo permita. ¿Me explico? O sea, no es cuando Satanás lo quiera, es cuando el Señor lo tenga destinado a que sea revelado. Entonces el que personifica la separación de la Torá o la desobediencia será revelado. Y a eso nos muestra ¿qué? El control soberano que tiene Dios. O sea, Dios no sé, se le salió de las manos esto. A quien el Señor Yeshua, y ahí viene la parte interesante. O sea, Dios fija los límites de la maldad y ya tiene predestinado lo que le va a pasar a él. Entonces, esta persona sí va a tener un poder de convencimiento enorme. Y estamos hablando sobre todo de los últimos 7 años que habla las dos profecías, tanto de Daniel como el Apocalipsis. Va a ser 7 años donde él va a mandar a su antojo. ¿Sí? Pero esos límites los tiene establecidos el Señor. No le da más tiempo. Pero el Señor lo dice, lo matará. Entonces ya sabemos cuál es el fin de él. Muerte. Aquel a quien el Señor Yeshua matará. ¿Cómo lo matará? Con el soplo de su boca, simplemente. La forma, ya lo tiene claro, dice solamente con un soplo. O sea, ¿usted le tiene miedo? Dice, para el Señor es solamente con el soplo de su boca, que es su espíritu, con ese lo mata. ¿Sí? Eso es lo que traduce. ¿Sí cambia? Entonces, ¿con qué lo matará? Con el neuma, dice. Si es un soplo o lo que conoce con el mismo soplo que creó la humanidad, con ese mismo soplo destruirá a quien quiera destruir su propia humanidad que él creó. ¿Sí? Es el mismo Ruabel. ¿No? En el hebreo Ruá, en el griego es neuma. Pero es el mismo. Entonces, con el soplo de su boca, ¿y qué más? Con el resplandor de su gloria. Acuérdense que la gloria del Señor es luz también. ¿Sí? Y por hablar del resplandor. Y es tan sencillo como eso. Aquí puede haber una gran oscuridad en este salón y con una velita así pequeña que uno entre todo y se ilumina. Más o menos podría hacer una comparación de eso. O sea, él es la oscuridad del mal y con solamente el resplandor de su llegada, o sea, con el anuncio de su llegada será destruido este anticristo. Entonces, no hay nada que temerle, o sea, solamente con el resplandor, ni siquiera con su gloria en pleno, simplemente con el resplandor será destruido. Miren que hablamos de la perucia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Pero hay una parucia también del malvado. O sea, él va a venir también y va a tratar de simular que es el Mesías esperado, que esa es su función y su propósito. Cuando venga este hombre que evita la Torá, o sea, que evita la ley, que quiere hacer la anarquía, que todo el mundo haga lo que se le dé la gana, va a haber un día, como digo, especial. Nos dice el versículo 9, va a tener diferentes métodos de acción. ¿Cuáles son los métodos que utiliza Satanás? Curiosamente lo mismo que utilizó el Señor Jesucristo. Entonces, hasta en eso va a decir la gente, oiga, mire que todo lo que este hombre hace, así como cuando vino Jesucristo, ¿qué pasaba? Él no venía a hacer milagros, simplemente los milagros se daban y la gente decía, oiga, si hizo este sí es el Mesías, ¿cierto? Y si resucitaba alguien decía, uy, este sí es el Mesías. Pero la gente, ¿qué?
A pesar, creía parece, y tampoco él decía eso no es lo que yo vengo a hacer, y la gente rápidamente se lo olvidaba. Ahí están los leprosos, todo lo que sanaba, algo que él curaba lo incurable, y a pesar de eso la gente se iba. Eso no servía en cierta manera y no era el propósito del Señor. Pero aquí la gente va a ver, siempre está pendiente de esos milagros. Y mucha gente viene a la iglesia buscando los milagros. Entonces es muy fácil caer en esos engaños que Satanás sabe que a la gente le encanta y que está a la expectativa de eso. Entonces, básicamente va a ser poderes, señales y milagros, como dice en el versículo 9. El adversario le dará el poder. ¿Quién es el adversario? Anticristo. ¿Ah? ¿Quién es el adversario? Satanás. O sea, ¿el poder de dónde viene? De Satanás. ¿Y tiene poder? Sí, le va a dar el poder a esta persona. Dice, el adversario le dará el poder para realizar toda clase de falsos milagros, señales y maravillas. Le permitirá engañar mediante toda clase de maneras malvadas. En el Apocalipsis 13 dice que va a hacer caer fuego del cielo. Imagínense esto. La gente le temerá por su poder, por su forma de hablar, por su forma de milagros, todo lo que él dice se va a cumplir seguramente en el momento, pero todo se va a hacer para engañar a las personas. Entonces, imagínense, así caiga fuego del cielo, no se dejen engañar, ¿sí? Pero fíjense que esta gente ya les había advertido que todo eso iba a suceder y ya mucha gente se había alejado, decía Pablo. ¿Y engañará a quién? Engañará a aquellos que están destinados a la destrucción. Y cuando dice, ¿cómo así que están destinados a la destrucción? O sea, ya estaban predestinados, que mucha gente dice, ¿para que se perdieran? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya fueron escogidos para que se perdieran? No, lo que no creyeron. Pero entonces ahí viene la aclaración, el por qué. ¿Por qué está destinada la gente a la destrucción? Porque Dios lo quería así y quería que la gente fuera condenada y se perdiera, ¿no? Dice, porque no quisieron recibir el amor de la verdad. O sea, ¿quién es el que establece el destino? Uno mismo. El Señor nos dio ese libre albedrío para creer o no creer. Y es lo que dice, no quisieron recibir el amor de la verdad que podría haberles salvado. Oye, la gente ¿cómo? Porque no es solamente la verdad, es el amor de la verdad. ¿Sí? Dios es amor y todo lo que quiere es darnos el amor y salvarnos de que seamos condenados. Y le ha mostrado su amor a través de la palabra de la Torah, que es la verdad. Pero la gente cuando no decide no obedecer, más bien, pues se está condenando y se está perdiendo todo el amor del Señor. Todo lo que el Señor nos dice ahí es para que no nos vaya mal en la vida y para que tengamos una vida eterna con Él. Pero el espíritu del anticristo, porque es todo lo que se opone a esa verdad, nos dice eso, ¿para qué le hace caso? O sea, haga lo que se le dé la gana, eso no le pasa nada. ¿Sí? Usted puede hacer todo lo mismo que la misma estrategia que hizo desde el principio con Adán y Eva, ha sido la misma estrategia a través de toda la humanidad, lo que ha establecido. Oiga, no le crea a Dios. Es más, como digo, él mismo utilizaba la palabra, que les dijo esto, ¿sí? Le dijo simplemente para que no tengan el poder de él. Hagan lo que se les dé la gana, eso no pasa nada. Y vuelve el Satanás a hacer la misma estrategia a través de la serpiente, como digo, que es la que nos mete el veneno, y la gente vuelve y cae. Sigue cayendo, y muchos se van a perder. Entonces, la gente no quisieron recibir el amor de la verdad, que los podría haber salvado de la destrucción eterna. Y pasemos al 11, que es un poquito también. Este es el motivo por el que Dios está, en una versión dice, causando que se descarríen. En otra versión dice, por eso permite que la gente se descarríe. ¿Sí? Dios no va a hacer algo en contra a fuerza, mejor dicho, sigue siendo caballero. Muchos quisiéramos que no fuera tan caballero, que no permitiera eso. Pero esa es parte de su amor, que la gente decida. Uno no puede obligarnos a amarlo. Entonces dice, él permite
la gente se descarríe para que puedan creer en la mentira. Y es un momento de la historia donde dice, no solamente ya saca a quien impide que ejerza todo su poder ese anticristo, ¿sí?, sino que ya va a permitir que cada quien le crea a ese. Entonces, si yo créele, bueno, pero créale, como digo, aquí no debe ser tan tibios. O le crea o no le cree. Si no le va a creer, no le crea, o sea, no me crea y váyase con él rapidito. Esa es la situación. La gente va a estar más convencida cada día de que es el Mesías, el otro. Porque ya fue sacado el Espíritu Santo, por eso hasta aquí, los que creemos en el arrebatamiento, se supone que ya cuando va a ser retirada la iglesia, pues el Espíritu Santo no es que va a salir del planeta, pero va a permitir que siga haciendo su poder con todo su esplendor el anticristo. ¿Me explico? Ahí ya no va a haber nada que lo detenga, no hay iglesia, no hay Espíritu Santo ejerciendo su influencia. Entonces la gente va a estar en la libertad de adorar y aceptar todo lo que el otro diga. ¿Sí? ¿Es el tiempo de la palabra de Dios en la realidad? Yo creo que sí, es lo mismo. Después precisamente cuando ya el anticristo esté en todo su furor, ya no hay nada que la palabra haga ningún efecto, porque lo que nos convence la palabra es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu se aleja y ya no ejerce su poder de convencimiento, pues la gente va a estar dedicada a adorar al anticristo. Vamos a estar solos. Vamos a estar, no, van a estar, yo espero, no estemos ahí. Sí. Vamos a estar mucha gente, como dicen. Miren lo que dice el Salmo 81, 11:6, que me impresionaba, porque es lo mismo que el Señor ha hablado a través de toda su historia. Y siempre Israel es el ejemplo vivo de eso. A quien además le dio los beneficios y todo de su palabra fue allá al pueblo israelita. Y mire lo que dice este salmo, que resume lo que va a pasar. Dice, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Mire lo que pasa por no escuchar y no obedecer al Señor. ¿El Señor qué? Dice, lo abandona. Y lo mismo le pasa a un hijo. Uno le dice, mire, haga las vainas así. ¿No quiere obedecer? Váyase y haga lo que se le dé la gana. No puede uno obligarlo a más. ¿Sí? Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Y me impresiona esa promesa del Señor. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de peña te saciaría. O sea, la cosa es, ¿le cree, no le cree, obedece o no obedece? O sea, no hay nada más. ¿No quiere? Los abandono. O sea, yo no puedo obligar lo que sea mi hijo. Si usted está aquí en la casa obedeciendo lo que yo digo, va a tener todos los beneficios de mi herencia. ¿Sí? Pero si no quiere, se va y lo abandona. ¿Es malo el Señor? No. Cada quien decide su propio destino. Y lo mostró con el pueblo de Israel. Permitió que se fueran a Babilonia, que se los llevara a otro enemigo, los pusiera de esclavos. Se arrepintieron, pidieron perdón. Bueno, venga otra vez para la casa. ¿Sí? Pero otra vez están en las buenas, tienen todo aquí y no quieren hacerme caso. Bueno, vayan y coman, como dicen. ¿Sí? Así es el Señor. No ha cambiado su actividad ni su carácter. Es el mismo, siempre ha sido el mismo. Entonces, ¿Dios permite el poder del engaño? Sí, Él lo permite. O sea, ¿usted se deja engañar? Pues que lo engañe. Él lo permite, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de esto al final? ¿Qué es lo que nos debe animar? Y es una palabra de esperanza que Pablo dice. ¿Para quién es esto? Para los que no creyeron en la verdad y se deleitaron en el mal. ¿Qué pasa? Serán condenados. No hay nada más. El que no quiere creer será condenado. Pero les voy a dejar, que es con lo que cerramos, que es donde yo espero que todos estemos algún día en esa actitud. Está en Isaías 25:9. Para los que no creyeron y no obedecieron, van a ser condenados por siempre. Pero para los demás, yo espero que estemos en esta escena. En aquel día se dirá, sí,
Este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor en el que hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en ¿qué? Su salvación. En su salvación. Fíjate que así ha pasado a través de toda la historia. Hay gente que lo reconoce, hay gente que no lo reconoce, hay gente que lo obedece, que cree, otros que no lo creen, gente que lo obedece, gente que no lo obedece. El que le creyó y lo obedeció va a decir ese día: este es el día y este es el Señor en que yo he creído y he puesto mis esperanzas, y no importa los sufrimientos, las circunstancias, yo este era el que estaba esperando. ¿Sí? A pesar de todo lo que me ha pasado y que lo ha permitido, estoy en sus manos, y por fe acepto lo que él me permita que pase. Y me regocijo y me alegro porque este es el día de la salvación. Y ojalá que el día que Él venga lo reconozcamos y nos vamos en su presencia, si estamos vivos, ¿cierto? O como digo, el día que Él nos llame, porque a través de la muerte, ese día podemos decir: me voy con el Señor, yo sé en quién he creído y sé para dónde voy, pues estoy en paz. ¿Sí? Eso es lo que yo espero que pase. O sea, que Él nos llame o que venga por nosotros, como digo, podamos ir a su presencia y decir: este es el Señor en el que yo he creído. Y no que nos pase que decir: yo creo en otra cosa diferente y a mí me parece que no es así, sino que yo sigo una opinión diferente, y entonces yo le hago caso porque yo le creo más a esta palabra, porque me parece más inteligente, me parece más atractiva, me parece más justa. Cada quien puede tener una opinión de Dios a quien cree, y ese es un anticristo. Y ojalá ninguno estemos en la presencia cuando venga el anticristo, porque ese día, si no ha creído hasta el momento, ese día menos creerá en el verdadero, porque debe tener más poder para convencerlo que no crea. Y ya no tiene la ayuda del Espíritu Santo que lo convenzca a usted de que crea. Entonces yo sí espero que el día que Él nos llame, como digo, a su presencia por arrebatamiento, estemos completamente convencidos. ¿Cuándo va a ser ese día? No sabemos. Por eso hay que estar convencidos todos los días y estar dispuesto a obedecerlos, lléguenos el agua donde nos lleguen, diga la cultura lo que diga, ¿sí? Diga la moda lo que diga la moda. No es lo que a mí me parece que está bien, es lo que el Señor dice que es lo bueno y que es lo malo. Esa es la clave. En este momento estamos, como digo, en el mundo lleno de apostasía, donde a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno, y hay que aceptarlo, porque la gente dice, y eso no es cierto. ¿Sí? La verdad es una sola, y se obedece o se obedece. No hay puntos medios. Eso es lo que dice la palabra. Ahí sí, guste la que le guste, como digo, el que quiera oír que oiga, si no, aguante las consecuencias. Ahí no hay nada que inventar. Todo está puesto en la palabra. Y cada día la gente se deja llevar. Los cristianos, no cristianos, le siguen creyendo a lo que dice el mundo. Esa es la realidad. Entonces ya hay uno de los eventos que se está dando. Yo sí estoy convencido que estamos en medio de la apostasía en gran parte de su esplendor. ¿Sí? Seguramente dará muchas cosas más de ver, muchos más engaños, donde ya el último engaño es que Jesús no existe o no existió. ¿Sí? Dentro de 8 días quiero profundizar mucho más de este tema, salirnos un poco de este para tener mucho más claro hasta dónde llega esa apostasía, hasta dónde se nos disfraza ese anticristo. Se nos está metiendo por todo lado y la gente no se está dando cuenta. Y ese ya está negando a Jesucristo. Y la gente no está dándose cuenta de eso. Por eso quiero insistir esto en este tema del próximo 8 días, para que tengamos, no para que digamos quién es el anticristo, sino que digamos por dónde va a venir el anticristo, o por dónde está llegando el anticristo, y no estamos haciendo nada para evitar eso, ni para hacerle ver a la gente eso. ¿Sí? Entonces les dejo el interrogante y la inquietud para dentro de 8 días. ¿Sí? No les doy una ventanita para que sepan de qué se va a hablar, pero los invito a que dentro de 8 días vengan preparados.
¿Sí? Para que profundicemos más en este tema, no vamos a continuar los versículos, simplemente vamos a enfocarnos a lo que creo que puede, por donde nos puede llegar.